Amén. ¿Sabes qué? Es bueno que estemos y que nos congreguemos, que vengamos delante de Dios, porque Él es nuestro ayudador, dice la palabra. Y el Señor es el que nos ayuda, el que nos bendice, el que nos guía. Entonces es bueno que vengamos enfrente de aquel que nos va a guiar, que nos va a enseñar, que nos va a ayudar, que nos va a bendecir. Tienes un lugar donde vienes y encuentras bendición de parte de Dios. Amén. De parte del Espíritu Santo. Bendición para tu vida, guía para tu vida, bendición para tus seres queridos. Entonces tú tienes que ir donde está la bendición. Ese es un principio de amor que nosotros debemos tener para con nuestra familia, para con nuestros seres queridos. Si sabemos que en algún lugar hay bendición y estamos viendo que en nuestra familia falta bendición, o hay problemas, o hay dificultades, debemos ir donde está la bendición para ir a buscarla y traerla a nuestra familia, traerlas a nuestras vidas, traerla a nuestro corazón, poder traer la bendición. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo uno trae la bendición? La palabra dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Y que en la obediencia está la bendición. Ahora, entonces si tú escuchas la palabra de Dios y obedeces, ¿qué es lo que sucede? Traes bendición, porque el oír de la palabra de Dios te trae fe. Y el poder obedecer esta palabra trae bendición a tu vida. Amén. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero que en la obediencia a esta palabra está la bendición para tu vida. En la obediencia no es solamente tal vez la liturgia, el hecho de venir, congregarnos, poder alabar, adorar a Dios, sino que escuchar la palabra y poder obedecerla para que sea de bendición. La palabra de Dios es muy importante. Yo cuando me congregaba, mi pastor decía, bueno, hermanos, tienen que leer, tienen que orar. Yo lo sentía en mi corazón como que me quería castigar, como que me mandaba al rincón, como que me decía, bueno, ahora tienes que ir a hacer la tarea. Y a mí me parecía como que me estaba retando, como que me castigaban diciéndome, ve a leer, tienes que leer la escritura y tienes que orar. Era como una reprensión. Pero no es una reprensión el hecho de leer la palabra de Dios, no es una reprensión el hecho de orar, sino que eso trae bendición a nuestras vidas. Por eso es muy importante la oración, y por eso es que es importante en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, así como lo decimos aquí, es lo que Dios te quiere hablar, es la palabra de Dios. Es Dios hablándote. Cuando tú lees la escritura, es Dios hablando a tu vida, es Dios enseñándote, es Dios explicándote, es Dios bendiciéndote a través de su palabra. Ahora, ¿cómo toma vida aquella palabra? Algunas personas dicen, bueno, yo alguna vez intenté poder leer la Biblia, pero sabes que no pude entender nada. No entendía lo que decía allí, pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, Dios te abre las escrituras y tú empiezas a entender qué es lo que está en aquella escritura, qué es lo que dice la palabra. Tú empiezas a entender lo que Dios te quiere hablar, lo que Dios te quiere decir. Por eso es importante leer la palabra de Dios para poder saber las promesas, para poder saber las reglas de este juego, por decirlo de una manera sencilla y para que lo puedas entender. Son los consejos que Dios ha dejado, porque el reino de los cielos también tiene reglas. El reino de los cielos tiene principios, tiene leyes. Así como tú sabes, dicen por ahí que todo lo que sube tiene que caer. Tú tiras algo hacia arriba y tarde o temprano caerá. Y cualquier persona sabe, nadie dice, tira una piedra al aire y tal vez esté 3 días suspendido en el aire aquella piedra, aquel objeto. No es así. Todos sabemos que vamos a tirar y tardará en segundos en caer aquella piedra. No tardará mucho tiempo, porque sabemos que hay una ley, la ley de gravedad, que aunque no la conozcamos en profundidad y no conozcamos todo lo que conlleva esta ley, pero sí cualquier persona sabe que si tira un objeto hacia el cielo o hacia arriba, aquel objeto caerá. Entonces nosotros sabemos que hay una ley, tal vez sin haber estudiado ciencias o sin haber ido a la universidad. Sabemos que a esto se le llama la ley de gravedad, porque hay una fuerza que los atrae. Entonces sabemos una regla, sabemos que no flotamos sobre las aguas, amén. Únicamente que tú tengas tanta oración como Jesucristo, que puedas caminar sobre las aguas. Sabemos que tú pisas el agua y que lo más probable es que si tú no sabes nadar te hundirás. No puedes caminar sobre las aguas así comúnmente. Te digo otra vez, y esto te lo digo en serio, hermano, tal vez tú puedas caminar si tienes la oración que tenía nuestro Señor Jesucristo, amén.
Tú hay ciertas cosas que sabes. Si hace frío y tú sales afuera, sabes que vas a tener frío. Si hay mucho sol y hay calor, sabes que sales afuera y tienes calor. No es que todas las personas van a sentir calor y ese calor no llegará a tu vida, no llegará a tu cuerpo, sino que tú sabes también que vas a padecer el calor. Tú también sabes que si no tomas agua puedes llegar a deshidratarse. Aquella persona que no come, sabe que puede contraer alguna enfermedad o va a quedar debilitada por el hecho de no comer. Hay ciertas cosas que son básicas para nuestra vida, para la mantención de nuestro cuerpo, que cada persona sabe y lo cumple estrictamente. Amén. Tú no te olvidas de dormir. ¿Quién se olvida de dormir? Uno se puede olvidar de despertarse, pero no de dormir. Amén. ¿Quién se olvida de comer? ¿Quién se olvida de comer? Dice, me olvidé de comer. Uno dirá, bueno, pero es que te agarra hambre y te agarra sueño. Bueno, está bien, pero cuando nosotros venimos al reino de los cielos, también el Espíritu Santo nos empieza a marcar el hambre de poder comer. De poder comer, ¿qué? Lo espiritual. El Espíritu Santo te empieza a hacer sentir hambre de la Escritura. El Espíritu Santo te empieza a sentir que te estás durmiendo, que tienes sueños, te estás durmiendo en lo espiritual, que necesitas despertar. El Espíritu Santo también te muestra de que hay reglas y que hay parámetros que tú tienes que seguir, porque así como hay una vida carnal y nuestro cuerpo necesita la mantención diaria como el agua, el alimento, el descanso y todo lo que tenga que ver con el cuerpo, también en el espíritu necesitamos a diario la oración, la lectura, el hecho de estar comunicado, poder predicar la palabra de Dios. Es nuestro alimento espiritual también. Recuerda cuando el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana allí en el pozo de Jacob. Le predicó la palabra y luego cuando vinieron los discípulos, Él le dijo, yo ya comí, tengo una comida que ustedes no conocen. Y aquella comida era llevar la semilla del reino de los cielos, llevar la predicación de la palabra a aquellos que lo necesitan, a aquellos que no conocen de Dios. Nuestro espíritu también necesita un alimento, y así como nuestro cuerpo también muchas veces tiene necesidad de algunas cuestiones como esta, como el alimento, como el sueño, así también el Espíritu Santo de Dios tiene necesidad del alma nuestra, y nuestro espíritu tiene la necesidad de un descanso, tiene el hambre de la palabra de Dios, extraña a Dios también. Tú dices, hay un pariente que no lo veo hace tanto, lo extraño. El espíritu del hombre extraña al Espíritu Santo, porque el espíritu del hombre sabe que Dios existe, mientras que el hombre en su mente dice, Dios no existe. El espíritu del hombre extraña a Dios. Por eso es que una persona sin Dios vive con congoja en su corazón. Por eso una persona sin Dios vive con tristeza, vive con angustia, vive amargada, porque no tiene a Dios en su corazón, porque su espíritu está extrañando a su Padre, a su Creador. La Escritura dice que aquel que no tiene a Dios no tiene la vida. El que no tiene al Padre, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que no tiene a Dios no tiene vida espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu extraña a su Padre, no se comunica. Lo que el espíritu del hombre necesita no lo puede obtener a través del dinero, a través tal vez de la comida diaria para el cuerpo. No lo puede sustentar un amor entre personas. El esposo puede amar mucho a la esposa puede amar mucho al esposo, pero eso no sustenta el espíritu de la persona. Por eso es que hay personas que viven tristes aunque lo tengan todo, aunque tengan familia, aunque tengan dinero, aunque tengan lo que tengan. Si no tienen a Cristo en el corazón, no tienen la vida. Aquel que no tiene a Cristo no tiene la vida, dice la palabra de Dios. Amén. No tiene la vida. ¿Qué vida? La vida espiritual. No la tiene porque su espíritu está allí como apagado. ¿Sabes que un día sueño con una persona del trabajo? Y yo oro a Dios y le pido y le digo, Señor, tú estás poniendo esa inquietud en mi corazón para que lo vaya a ver, para que le vaya a predicar. Porque yo a veces le predicaba a este varón la palabra de Dios. Y el Señor me dice, no, yo no he puesto esa inquietud en tu corazón. Yo le digo, pero porque le explicaba al Señor que había soñado esto, había soñado lo otro. No, dice, yo no puse esa inquietud en tu corazón. Él a veces permite que su espíritu me busque, decía él. Amén. Yo digo, qué tremendo. Él como se desconecta en su mente y permite que su corazón empiece a buscar de Dios, tal vez a preguntarse, yo no sé qué hará este varón.
tal vez preguntarse dónde está Dios, o tal vez que le gustaría conocer a Dios, o que le gustaría tener otra vida sabiendo de que Dios puede llegar a cambiar su realidad, puede llegar a cambiar su corazón, su mente, puede llegar a cambiar su matrimonio, su familia. Yo no sé por qué el Señor veía en aquella persona que a veces Él permitía que su espíritu pueda decir Abba Padre. Amén. Pero aquel que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y esto lo debemos saber. Uno puede querer llevar su vida con su entendimiento, puede querer llevar su vida tal vez con sus títulos académicos, quiera llevar también su vida adelante, puedes llevar tu vida con tu inteligencia, pero no tendrás vida espiritual. Ese es el problema, hermano. Y que muchas personas hoy sienten tristeza en su corazón, sienten amargura. Hoy muchos tal vez se aferran a la familia por la tristeza, el dolor que sienten en su corazón. Y lo que ellos no saben, muchos de ellos no saben que lo que les falta es Jesús en el corazón. Ese es un primer problema en el hombre. Ahora el segundo problema, ¿cuál es? Es aquel que se le ha puesto la semilla en el corazón, pero igual sigue con lucha en su mente, sigue con lucha en su corazón. Uno dirá, bueno, pero no es siempre como una lucha, no hay una lucha en el corazón, no hay una lucha en la mente. Bueno, claro que sí. Pero recuerda que la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero muchos esta lucha la ven como perdida. La ven como que esta lucha nunca terminará en la mente, nunca terminará en el corazón, que la lucha nunca terminará en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en el trabajo, en la economía. Creen que nunca terminará esta lucha. Y hay gente que termina creyendo las mentiras del diablo. Y el Señor dice, no es así. Debemos entender que hay problemas y dificultades que existen en nuestra vida diaria, pero también hay problemas y dificultades en la mente y en lo espiritual. Y tú tienes que dejar de que Dios actúe y dejarlo que entre en tu corazón, que entre en tu vida, que el Señor pueda entrar y que el Espíritu de Dios también esté en tu mente y que pueda estar en tu mente y que Dios le pueda hablar. La reunión pasada hablaba con un hermano y el hermano me decía, yo no sé cómo me habla Dios, pero yo lo escucho. Aquí dice, como en mi mente, yo lo escucho que me habla y que me dice, anda a ver a tal hermano. Yo le digo, ese es Dios. Y él decía, pero yo lo escucho como aquí en la mente. Y tú le tienes que dar permiso al Señor, que el Señor entre en tu vida, en tu corazón, pero que entre en tu mente. Que pueda hablarte desde tu mente, desde tus pensamientos. La Escritura dice que tenemos la mente de Cristo, hermano. Amén. Por ende, si tenemos la mente de Cristo, por allí en algún lugar tienen que estar también los pensamientos de Dios. Pero es según qué es lo que le ponemos a la mente, cuál es la información que estamos recibiendo. Por eso es importante que leamos la Escritura y que podamos orar para que podamos tener la mente de Cristo y estemos recibiendo continuamente información de Dios e información buena en nuestra mentalidad, y que podamos tener la mente de Cristo y que podamos pensar como Dios quiere que pensemos. Ahora uno dice, bueno, pero ¿cómo se logra? A través de la oración y a través de la pelea. Hay una lucha en tu vida que llega un momento que tú la tienes que pelear. Uno no puede esquivarle toda la vida y decir, bueno, tengo este pensamiento, hago lo que me dice mi mente, no puedo vencerlo. Hay personas que dicen, no voy a tomar más y este fin de semana no lo voy a hacer. Y llega el primer amigo y dice, tomamos una cerveza, bueno, una sola nomás. Y se terminó todo. Allí quedó toda la fortaleza que tenías. Porque la fortaleza solamente estaba en tu corazón, en tus decisiones, pero tú necesitas el Espíritu de Dios para vencer. Hay una lucha que tú tienes que vencer y que la tienes que pelear tú. Hay luchas que el Señor te ayudará. Hay luchas que Dios pelea por ti, pero hay luchas que tú la tienes que pelear y nadie más la va a pelear. Solamente tú. Tú puedes pedir apoyo a personas que oren por tu vida, pero hay una lucha que tú la tienes que pelear y que tú la ganarás. Yo te lo estoy diciendo ya de antemano. ¿Sabes por qué? Porque esa es la promesa de Jesucristo. Amén. Porque así como Él venció en la cruz, nosotros también venceremos. Y si tú hoy tienes un problema y tienes una lucha o algo que no tienes que vencer, hoy Dios te hablará, hoy Dios te ministrará para que tú puedas vencer, para que tú puedas salir adelante y seas victorioso. ¿Para qué seas victorioso? Para que luego des testimonio de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas,
Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 en adelante, vamos a leer. Y esta palabra habla de la tentación de Jesús. Amén. Aquel que creía que el Señor nunca había sido tentado, acá se dará cuenta parte de la humanidad de Jesucristo. Amén. Dice así la palabra de Dios, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo, dijo Satanás. Le dijo a Jesús. Amén. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios. Santo eres tu Dios, te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Ustedes creían que el Señor Jesús no le había pasado, pero ¿sabes qué dice? Que Él fue llevado por el Espíritu, y dice que Él estuvo 40 días y 40 noches ayunando, y dice que después que pasó este momento, cuenta la Escritura, que Él tuvo hambre y vino el diablo. ¿Recuerdan lo que hablamos al principio del hambre carnal y del hambre espiritual? ¿Recuerdan al principio cuando hablamos de la mantención del cuerpo y del espíritu? Dice que Él tuvo hambre. Uno dirá: bueno, pero ¿tuvo hambre espiritual o carnal? Tuvo hambre carnal. La Escritura dice que Él fue llevado por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, al desierto. Porque el Señor, algunos dicen: bueno, yo estoy pasando esta prueba, estoy pasando este problema, esta dificultad. Pero el Señor, antes de ser llevado a ser tentado para poder pasar esta prueba, para poder pasar esta dificultad, ¿qué es lo que hizo Dios con Él? Lo llenó del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hizo primero? Lo equipó con el Espíritu Santo y le dijo: bueno, ahora anda, porque ahora hay una lucha que la tenés que luchar vos, que es la lucha de la tentación, que es cuando viene Satanás y te tienta. Esa lucha la vas a tener que luchar vos. Yo te voy a llenar del Espíritu Santo para que el diablo no te venza, pero la pelea la tendrás que pelear tú. ¿Cuántos están entendiendo esto? A veces andamos como que si el Señor no estuviera con nosotros, y tenemos una pelea, una dificultad delante nuestro, y parece que estuviéramos peleando solo la batalla. Pero no es que estamos peleando solo. El Señor te está llenando con su Espíritu, el Señor te está ayudando, pero tú debes buscar esa comida espiritual con la lectura, a través de la oración. ¿Tú qué crees que los 40 días y 40 noches que Jesús estuvo allí en el desierto, qué es lo que estuvo haciendo? Orando, hermano. Orando y orando una y otra vez, orando a cada momento, pidiendo para poder pasar aquella dificultad que sabía Él que era un paso obligado para empezar la bendición, para empezar su ministerio. Porque cuando el Señor fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto, como dice la palabra, el Señor había sido recién bautizado por el Espíritu Santo y en el bautismo de las aguas con Juan. Amén. ¿Recuerdan cuando vino a Juan? Juan lo bautiza en las aguas, y dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Amén. Y que vino y se posó sobre él.
Y ahora él estaba lleno del Espíritu Santo, pero el Señor lo equipó con el Espíritu Santo y le dijo, bueno, ahora tienes que pasar esta tentación, esta lucha, esta pelea, esta la tienes que pasar tú. Yo estaré contigo en todo momento, dándote fuerza, pero esta lucha es tuya, esta pelea es tuya. Yo te daré la victoria, dice el Señor, pero la tienes que pelear. La pelea ya está ganada, no te preocupes, pero tienes que ir y pasar la tentación. Y dice que él tuvo hambre, y la Escritura cuenta que vino el diablo y le dijo, a ver, si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Amén. ¿Qué creías? ¿Que a tu vida solamente venía Satanás y te hablaba a tu mente? Yo conozco testimonios de hermanos que el diablo le ha dicho, no vayas más a la iglesia. El diablo ha venido y le ha dicho, no vayas más a la iglesia, yo te ofrezco, ¿qué quieres? ¿Un auto nuevo? ¿Qué quieres? Dinero. Ahora, si el diablo te ofrece tanto, ¿por qué crees que te ofrece todo lo que tú quieres, todo lo que tú deseas? ¿Por qué crees que te lo ofrece? Te lo ofrece porque sabes que el día de mañana, cuando tú te levantes en fe y en esperanza, al diablo le pisarás la cabeza. Amén. Que el hermano se levantará, que tú te levantarás y que le serás continuamente una piedra en el zapato a Satanás, el diablo. Y que muchas personas se convertirán a través de tu predicación, a través de lo que tú hagas y a través del testimonio de tu vida. Por eso es que el diablo te ofrece tanto. Algunos hermanos han recibido ya la promesa del ministerio que tendrán el día de mañana si siguen caminando en el Señor. Y viene Satanás y ¿qué le dice? Tú no harás nada, tú no tienes autoridad. Hasta que el hermano le dijo, ¿sabes qué? Te reprendo en el nombre de Jesús. Y el diablo se tuvo que ir. Pero hay una lucha donde nosotros debemos pasar, y que es la credibilidad de uno. ¿Le creemos o no le creemos al Señor? ¿Qué es lo que pasó cuando los discípulos iban en la barca y vino el Señor sobre las aguas? Dice que ellos le creyeron en ese momento. Pero Pedro, en el medio de la dificultad, cuando él empezó a caminar sobre las aguas, vio la dificultad, vio el problema y se empezó a hundir. Y le pidió ayuda al Señor. Y dice que Jesús extendió la mano y lo levantó. No lo dejó que se ahogue. Tú tal vez empieces a caminar y dices, yo le voy a dar batalla a Satanás. ¿Qué se cree que me viene a las noches a molestar? Amén. ¿Qué viene a hablarme, a decirme, a molestarme? Yo lo voy a sacar volando. Tú tienes que agarrar coraje, amén. Porque el Señor está contigo. El Señor dice, esta pelea la tienes que pelear tú. Tú tienes la autoridad. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y tiene autoridad. Con esa misma autoridad del Padre puede hacer cosas. Mira, sabes que nosotros teníamos un amigo que su padre tenía un autoservicio. Y cuando íbamos, él lo conocían. Porque ¿sabes qué? En el reino de las tinieblas, a ti te conocen. Ahora el que no sabe quién es, eres tú. Pero yo te voy a decir lo que eres. Aquí en este lugar hay reyes y sacerdotes. Amén. Es así, hermano. Está escrito. Y el diablo lo sabe. Pero el diablo te quiere hacer creer que tú eres el mismo de siempre. El diablo te quiere hacer creer que tú nunca cambiarás, que Dios nunca hará nada contigo. El diablo te quiere hacer creer, ¿sabes qué? De que nada te sirve, que ores, que tú leas la Escritura, que vayas a la iglesia, que nada sirve. Y no es así. No es así. Nosotros íbamos con este varón y pasábamos por la puerta, pasábamos por las cajas y íbamos y empezábamos, le saqueábamos, pobre, el autoservicio, y después pasábamos. La cajera le decía, pero tu papá sabe que estás llevándote todo esto. Sí, decía. No sabía nada. Pero él era el hijo y podía ir y sacar y pasar sin pagar, porque las cosas que habían en ese mercado eran de su padre. Amén. Tú dices, yo tengo autoridad como para echarle a Satanás al diablo. Mira, si te viene a molestar o viene a perturbar tu mente y tu corazón, échalo. Porque tú tienes la autoridad del Padre. Porque el Padre pagó por ti. Ya no viene a pagar. El Padre pagó por ti. Y somos reyes y sacerdotes, y el reino de las tinieblas lo sabe. Pero muchas veces quienes no sabemos la autoridad que tenemos somos nosotros. Y esa es una lucha que tenemos que pelear. Y es un lugar, una posición donde nosotros debemos ponernos. Es una posición donde nosotros debemos ubicarnos. En la posición de hijo. En la posición de redimido por la sangre de Cristo. En la posición de reyes y sacerdotes. En lo espiritual. Sabiendo de que Dios nos ha dado autoridad sobre las tinieblas.
Y mientras que tú obedezcas, vas a tener la bendición de parte de Dios y vas a tener el respaldo de parte de Dios. Jesús vino lleno del Espíritu Santo porque tenía una lucha, tenía que pasar aquella tentación. Porque el Señor es un varón experimentado en quebranto y Él no puede exigirte algo que tú pasas y Él no ha pasado. Y el Señor dice que por el Espíritu fue llevado y fue tentado en el desierto. Y vino Satanás y le dijo: a ver, haz que estas piedras se conviertan en pan. Vino a tentarlo, le habló a su mente, diciendo él, tal vez pensando Jesús, y diciendo: yo sé que tengo poder. Estoy creyendo de que el Señor puede hacer algo a través de mí, que yo soy el Cristo. Porque el Señor, más allá de ser el Cristo, Él tuvo que creer muchas de estas cosas, hermano. Algunos creen que Él de bebé vino como omnipotente, aunque lo era, amén. Pero muchas veces Él no lo supo. ¿Cuántas veces tal vez tú te sentiste extraño, te sentiste diferente a los demás chicos? Yo te hago esta pregunta y no quiero poner esta cuestión sentimental, porque la predicación de la palabra no tiene que ver con los sentimientos, pero yo te hago una pregunta: ¿cuántas veces te sentiste diferente a las demás personas? ¿Cuántas veces te sentiste diferente a los demás chicos? ¿Cuántas veces te diste cuenta que eras diferente, que había algo extraño, que no podías estar con el común de las personas? Lo mismo también sentía Jesús. Pero Él sabía que algo diferente había en su vida. Ahora, ¿por qué los chicos diferentes son tan apartados de este mundo? Porque este mundo quiere lo que es de este mundo, no lo que es de arriba, hermano. No lo que es de arriba. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que este mundo escucha a los de este mundo y ellos oyen, ellos pueden oír. Pero cuando viene la palabra de Dios y viene alguien del cielo, el mundo no les puede oír. Por eso es un privilegio cuando llega la palabra de Dios a tu vida y tú puedes tomarla, puedes entenderla. Tú sientes convicción en tu corazón de que Dios existe y que algo puede hacer en tu vida porque Dios lo está poniendo. Y es un privilegio ser creyente. Porque hay muchas personas que han oído la palabra de Dios y no han podido entender. Mas tú la has podido entender. El Señor Jesús tuvo una tentación. Y uno dirá: bueno, ¿habrá dudado? Satanás lo vino a tentar porque lo encontró débil. Y dijo: ahora que está débil, voy a tratar de convencerlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que él estaba débil en la carne. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Fue lleno del Espíritu Santo, dice el versículo número 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo, debilitado en su carne, pero lleno del Espíritu Santo. Y el diablo vino a querer tentarlo, a querer mentirle. Y tal vez él en su debilidad, ¿a qué se aferró? A la palabra de Dios, hermano. A lo que dice la palabra. Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Con qué le respondió el Señor a Satanás? Con la escritura, con la palabra, con la legalidad. Amén. ¿Qué dice un abogado cuando tiene que ir a defender a aquel acusado o a su defendido? Él lo va a defender, pero tiene que ir, llevar sus pruebas o llevar su defensa, y toda aquella defensa tiene que estar basada sobre la ley. Y él tiene que citar ciertas leyes que están escritas para demostrar que lo que él dice está amparado por la ley y que está en el Código Penal si fuese así. Y solo así sus dichos a través de la ley toman fortaleza. ¿Por qué? Porque no son dichos y nada más, sino que están fundamentados en la ley. ¿Qué pasa si viene Satanás y tú le dices: bueno, tómatela de acá? Amén. En cambio, si tú le dices: ¿sabes qué? Escrito está, yo te resisto. Porque la palabra dice: someteos a Dios, resistir al diablo y él tendrá que huir de tu vida. Amén. Tú dices: yo me someto en este momento a Dios, te resisto, Satanás, y escrito está, tendrás que huir de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Tú tienes que ir con la palabra de Dios. Satanás le dijo:
Haz que estas piedras se conviertan en pan, a ver si tienes tanto power, así como dice, a ver si eres el Hijo de Dios, a ver si eres el Cristo como te la estás creyendo en este momento, porque te la estás creyendo de a poco. Es como el creyente que viene y empieza a tomar fe en su corazón, empieza a crecer, empieza a decir: yo puedo bendecir, ahora puedo ayudar a mis amistades, a mis amigos, a mis parientes, puedo llevarle una palabra, pueden llegar a sentir lo que yo siento. Y cuando tú le vas a hablar, ¿qué hace? Se te burla, se te ríe. Cuando uno empieza en Cristo Jesús y uno se vuelve como decepcionado, ¿y Satanás qué hace? Satanás te gana la batalla. En cambio, si tú recurres a la Escritura dice: los que son del mundo escuchan al mundo, mas los que son de Cristo escuchan la palabra de Dios. El diablo lo tentó a Jesús y lo quiso hacer caer. ¿Qué le dijo? Le ofreció todos los reinos de este mundo. La gloria de este mundo se lo ofreció Satanás a Jesús. Jesús lo rechazó. Todo con la Escritura. Por eso es importante la palabra de Dios. Por eso es importante la Escritura. ¿Por qué es importante? Porque es la legalidad del reino de los cielos. Y si tú entiendes la legalidad, y si tú entiendes y vas con lo legal, no hay nadie que pueda refutarte, porque las mentiras del diablo se caen. Amén. Las mentiras del diablo se caen porque son mentiras, por eso se caen. Pero una verdad, ¿qué es eternamente? Verdad. Amén. Una verdad nunca cambia, es verdad. Y se terminó la historia. Y por más que este te diga, el otro te diga, es verdad. Ya está, es una verdad y la verdad es inmutable. Pero una mentira tarde o temprano sale a luz. Que dicen por ahí que la mentira tiene patas cortas. Y tarde o temprano la mentira deja de ser una verdad. Porque muchas mentiras hoy son vendidas como verdad. Pero cuando viene la palabra de Dios, saca a luz lo que es mentira y trae la verdad. Y la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no cambia. Y es una legalidad en el reino de los cielos, en lo espiritual y también aquí en la tierra. Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, dice la palabra de Dios. Y sufre violencia. Pero dice que los violentos lo arrebatan por la fuerza. ¿Cuántos están esperando hoy en su hogar que venga Dios y que le hable? Sí, te va a hablar. Claro que te va a hablar. Claro que el Señor en su misericordia va a mover personas para que te llegue la palabra de Dios y que te llegue esta verdad. Pero para que tú puedas reaccionar y que puedas ir a arrebatar el reino de los cielos, no puedes quedarte solamente con una actitud de espera. Tienes que ir tú a arrebatar, a arriesgar. El mundo mismo sabe. Y dice por ahí un dicho, esto no lo dice la palabra de Dios, pero un dicho dice: aquel que no arriesga no gana, dicen por ahí. Amén. Y no es para tomarnos de un dicho, pero hasta el mundo mismo sabe que en ciertos riesgos hay ganancia. Pero eres más que vencedor en Cristo Jesús. Tú lo ves como un riesgo y está bien, es un riesgo, pero el Señor te dice: pero ganás. ¿Ganás o ganás? Aquí ganás. Esa es la diferencia entre el mundo y el reino de los cielos. Sufre violencia, los violentos lo arrebatan por la fuerza, pero cuando tú arrebatas aquella bendición, ¿ganas o ganas? El diablo vendrá a tentarte, a mentirte, a decirte que las cosas no van más, que no podrás ser bendecido, que las cosas que tú estás esperando en Dios nunca vendrán. Satanás va a poner muchas mentiras en tu mente, en tu corazón, pero son mentiras. Porque muchas personas hoy le creen al diablo, pero no le creen las promesas de Dios. No crees que el Señor les dará una vida verdadera, que le dará lo que ellos necesitan, que le dará lo que ellos están soñando conforme a su voluntad. No le pueden creer, pero viene el diablo y le dice: ¿sabes qué? Tú terminarás con una enfermedad. Y le creen. Y es una lucha que uno tiene que pelear. Uno dirá: bueno, pastor, pero usted nunca pasó esa lucha. Bueno, claro que sí. Pero ¿sabes qué aprende uno en el caminar de Cristo? Que la victoria se gana de rodillas a los pies de Cristo. La victoria, hermano, está en la humillación delante de la presencia de Dios. Ahí está nuestra victoria como creyente. Ahí está tu victoria, no hay más. De rodillas a los pies del Señor, de rodillas a los pies de Cristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que aquel que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que se humilla será enaltecido, mas el que se enaltece será humillado. El Señor quiere bendecirte, quiere hablarte, quiere que tú puedas vencer aquella lucha.
Yo no sé cuánto tiempo llevas luchando tal vez con lo mismo y tú no lo puedes lograr, no puedes vencerlo. No sé cuánto tiempo llevarás tratando de vencer aquella dificultad, aquella mentira en tu mente. Llámese temor, llámese vicio, llámese nombre que tenga aquel temor o aquella lucha o aquello que Satanás quiere poner en tu mente y viene y te atormenta una y otra vez. Pero Dios te quiere decir esta noche que Él te ha dado la victoria. No es que te va a dar o vamos a ver si te la da. El Señor te ha dado la victoria porque Él ya murió en la cruz y murió por ti. La victoria está. ¿Sabes que ayer fuimos a unos combates que se hicieron amateur de box? Y había un varón que su contrincante no se presentó. Entonces subió al ring, levantó las manos, lo presentaron, lo aplaudieron, le pusieron el cinto y se bajó y se fue a casa con el cinto. Ha dicho: el domingo voy a estar todo machucado así por tantos golpes, pero me voy a traer el cinto, vamos a ver. No se presentó el contrincante, se fue con el cinto a la casa y sin ningún machucón en la cabeza. Mira, más o menos así es la victoria que Dios te quiere dar. Pero hay un momento en tu mente, una lucha en el corazón. ¿Tú crees que este boxeador, antes de subirse, o todo el tiempo que pasó, antes de saber que el contrincante no se subió, no pensaba en su mente: ganaré, no ganaré, me tengo que entrenar más duro, tengo que entrenar tal o cual golpe, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro? Tal vez preguntaría: pega fuerte, pelea, ¿cuántas peleas tiene? ¿Quién lo entrena? ¿Cuál es su golpe? ¿Cuál es su mejor golpe? Mucha incertidumbre. Pero cuando se subió al ring, el contrincante no apareció y le pusieron el cinturón y salió levantando las manos sin un solo golpe, con el cinturón puesto. Tal vez tú dices: pastor, vamos a pasar una lucha. Tú sabrás qué es lo que tienes en tu mente y todavía no lo has podido vencer. Y Dios te quiere hablar para que empieces a pelear, que empieces a luchar. Pero tienes que prepararte, y esta lucha tiene que ir acompañado de la oración y de la palabra. Esta lucha tiene que ir acompañada, te tienes que llenar de su espíritu, tienes que tomar la palabra de Dios y empezar a ir contra aquello que te está perturbando tu mente, a ir contra aquello que está perturbando tu corazón. Yo no sé lo que será. Tal vez sea el temor, tal vez alguno tendrá un pensamiento de muerte, alguno tendrá tristeza, otro tendrá angustia, tendrá dolor por situaciones en su corazón, en su vida, tendrá problemas tal vez en su corazón por cuestiones que le han pasado a algún familiar. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es la dificultad que tú has traído esta noche en tu corazón, pero solamente sé que Dios te quiere entregar la victoria, pero que tú tienes que empezar a creerle a Dios y a escuchar y a obedecer lo que el Señor te está diciendo, para que puedas tener la victoria de parte de Dios, para que puedas tener aquella victoria que Dios ya le ha arrebatado al diablo. Ahora tú tienes que ir en contra de aquello y empezar a vencer. Amén. Tú tienes que ir en contra de aquello y empezar a vencer. Tú tienes que empezar a pelear. Y cuando el diablo venga y te diga: tú no eres nada, tú nunca llegarás a hacer esto, tú nunca llegarás a hacer lo otro, tú dile: ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes qué le tienes que decir al enemigo? Pero la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo te puede decir una cosa, pero ¿sabes qué? Tú tienes que decir lo que dice la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿A quién le crees? Satanás viene y te dice que nunca lo lograrás. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El diablo me dice que nunca voy a ser feliz. Tú le tienes que decir al enemigo: pero la Escritura dice que tú estás vencido en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé. Tú le dices: la Escritura dice que el diablo está vencido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú le dices así: el diablo está vencido en el nombre de Jesús. Amén. Escrito está. Yo no sé, pero está escrito así. Así dice la palabra. Tú vas detrás del Señor Jesucristo. Tú no temas, no tengas temor. ¿Qué vas a vivir toda la vida con temor? Te vas a dar cuenta que cuando el diablo venga a decirte esto, venga a hacerte lo otro, y tú vienes y le dices con la palabra, te vas a dar cuenta cómo él empieza a retroceder y no te puede tocar. Y no te puede tocar. Porque mientras que tú estés en obediencia, el diablo no puede tocarte, hermano.
Amén. Tú dices, bueno, pero yo a veces me las mando. Pide perdón a Dios, ponte a cuenta. Y cuando tú terminas la oración y te pusiste a cuenta, el Señor ha borrado todos tus pecados. Y el diablo no te puede tocar. Apártate del mal. Busca lo bueno, busca al Señor, busca a Dios. No pierdas tiempo. Cada día, cada momento, cada segundo que estamos fuera de Dios es tiempo perdido. Algunos dirán, bueno, pero yo tengo que trabajar o hago esto, hago lo otro. Bueno, está bien, lo que tengas que hacer. Pero cada momento que estamos fuera de Dios es tiempo perdido. El diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Sabes qué le quiso decir Satanás a Jesús con esto? Le ha dicho, si tú quieres la gloria de este mundo, quieres que todos te conozcan, ¿para qué vas a ir a morir a la cruz? Mejor así, tú me adoras, le dijo Satanás a Jesús, y yo te doy la gloria de este mundo, y todos van a decir, qué grande Jesús, y listo, ¿qué vas a tener que ir a la cruz a morir? Si yo te puedo dar toda la gloria de este mundo. Amén. Una es la gloria de Dios, otra es la gloria del mundo. Y nosotros debemos elegir qué es lo que queremos, la gloria de Dios o la gloria de este mundo. Y Satanás muchas veces pone en la mente de las personas la gloria del mundo. Pero a medida que vamos conociendo a Dios, la gloria del mundo se va lavando y se hace cada vez más fuerte el deseo de la gloria de Dios. Amén. Es así, porque el diablo miente. Satanás le dijo, ¿para qué vas a ir a morir en la cruz? En otras palabras, si yo te puedo dar toda la gloria, yo te puedo dar la gloria de este mundo, ¿para qué vas a ir? Te vas a sacrificar. Si te postrás a mis pies, le dijo Satanás, yo te voy a dar todo. No es necesario que sufras todos los latigazos, que la gente no te quiera, que te escupan, que te maten. ¿Para qué? El diablo le dice a algunos jóvenes, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Vas a andar ahí? Tienes que ir, volver. No, eso no. Y el diablo les ministra. Es mejor acá, vamos, salimos de noche, vamos, hacemos esto, hacemos lo otro. Hay personas que dicen, yo no quiero robar más, pero el diablo viene y le dice, pero es plata fácil, no tenés que trabajar. Mirá que tenés que trabajar 8 o 10 horas para ganar este dinero. Yo le predicaba a un varón y le decía, estás haciendo esta vida y vas a terminar preso. Y tú sabes que lo que estás haciendo mínimamente vas a ir 9, 10 años preso, porque él ya tenía varias condenas. Y él me decía, pero esto es plata fácil, dice. Yo no puedo ir a trabajar 8 horas diarias para ganarme este dinero que me lo gano en una sola noche. Entonces, ¿cómo me invitas a trabajar y dices que tengo que trabajar todo un mes, 8 horas diarias, para ganar un dinero que yo lo puedo ganar en una noche? Y esa es la mentira del diablo. Pero después, cuando pasan 8, 9, 10 años presos, ahí viene el problema. Y no hay dinero que pueda hacer recuperar todo ese tiempo. No hay plata que te pueda hacer recuperar ese tiempo. Y todas las heridas que vas a sufrir en tu corazón y en tu mente por haber estado preso tantos años. Amén. Es así. No hay dinero. Tú le preguntas a una persona que está presa y que le quedan muchos años de condena, ¿cuánto pagaría por su libertad? Daría todo el dinero del mundo. Pero ni siquiera hay dinero. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Escrito está, le dijo Jesús. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Ahora, ¿quién es el que le estaba tratando de convencer con la palabra? El diablo. Bueno, mirá, escrito está, tírate de acá porque escrito está que el Señor mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, para que no te lastimes, para que no te caigas. Tírate, no te vas a hacer nada. Eso es lo que le decía el diablo. ¿Vieron cómo Satanás no sabe de tu vida? No sabe lo que pasa en tu mente, no sabe lo que pasa en tu corazón. Pero cuando te escucha hablar, de ahí se va tomando él. Amén. El Señor le dijo 2 veces, escrito está. Y a la tercera Satanás le dijo, escrito está, porque Satanás te escucha hablar. Y después sobre lo que tú hablas, él empieza a ministrarte también. Recuerda que cuando Eva estaba en el campo,
Dice que vino la serpiente y le dijo, así que de ningún fruto puedes comer. Ella le dijo, no, podemos comer de los frutos, solamente del fruto que está en el medio del huerto, de ese no podemos comer. Y Satanás escribió todo lo que Eva le dijo. Y le dijo, pero sabe Dios que cuando comas de ese fruto, serás como Él. Y si Él no sabía qué fruto era, solamente Eva le dijo, no, de todos los frutos podemos comer, porque la serpiente le dijo, así que no pueden comer de ningún fruto. Tal vez por ahí escuchó que algún fruto no había que comer, pero no sabía cuál era. Y le dijo, así que no puedes comer de ningún fruto que está allí en el huerto. No, de todos los frutos podemos comer, le dijo Eva, pero del que está en el medio del huerto no. Entonces Satanás luego le dijo, no, sabe Dios que cuando comas de ese fruto, y si no sabía cuál era el fruto, Eva se lo dijo. Por eso cuando tú hablas es muy importante cómo hablas. Tú dices, bueno, las cosas no andan bien, pero si tú dejas esa frase, tú dices, las cosas no andan bien, Satanás dice, esta persona piensa que las cosas no andan bien, le voy a hacer pensar que las cosas andan muy mal. En cambio, si tú dices, las cosas no andan bien, pero Dios nos va a sacar adelante, ahí cambia la situación. Tú dices, bueno, la plata no nos alcanza este mes. La plata no alcanza, el dinero no alcanza este mes y no sé qué vamos a hacer y bueno, va a ser un problema y bueno, no sé cómo vamos a salir de esto. Y el diablo sabe de que tú piensas, de que no sabes cómo vas a salir de esa situación. Entonces, ¿sabes lo que hace el diablo? Empieza a perturbarte en ese pensamiento que tú tienes, que no vas a llegar, que las cosas no van a poder ser, y empieza a golpearte una y otra vez para que tú termines creyéndotela. Y una vez que tú te la terminas creyendo, termines mal, termines enfermo y que si te puede matar, te tratará de matar. Es así trabaja Satanás. Ahora, si tú dices, la economía anda mal, las cosas no andan bien y el dinero no vamos a llegar a fin de mes, pero en el nombre de Jesús el Señor hará un milagro para que esto ande bien y Dios nos va a sacar a victoria. No importa, no pensemos más, busquemos al Señor. Y el diablo se tiene que alejar porque tú automáticamente invocas al Señor y el Señor empieza a tratar tu problema. Pero es como tú hablas. Satanás lo escuchó que Jesús dijo 2 veces, escrito está. A la tercera Satanás le dijo, escrito está, porque lo escuchó a Jesús que hablaba. Por eso es que él enseguida se toma de lo que tú hablas, porque él no puede ver. Porque cuando tú estás en Cristo, estás en luz. Amén. Y cuando tú estás en luz, Satanás es tiniebla. Y las tinieblas con la luz no pueden convivir. No puede ver, pero puede escuchar. Amén. Escucha lo que tú dices. Satanás escucha. Así ellos se organizan para poder atacar algo nuevo que estén haciendo. Una persona que tenga un gran llamado, alguien que tenga una gran luz. Ellos se organizan para atacar el reino de la luz. El problema está que aquel que cree ya es más que vencedor. Amén. Solamente no tienes que escuchar las mentiras del diablo. Jesús escuchaba lo que Satanás le decía y le trataba de engañar. Y después de 40 días y 40 noches sin haber comido, él estaba débil, hermano. ¿Pero a qué se aferró? A la palabra, a las promesas, a lo que el Señor había dejado, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Yo muchas veces me levantaba en la noche, yo he contado 1000 veces este testimonio, que me levantaba en la madrugada, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y miraba por la ventana, tomaba un vaso de agua, me acostaba a dormir, venía, a veces me iba a dormir y se me empezaba a acelerar el corazón y parece que me iba a dar un infarto, no sé. Yo me quedaba allí en aquel lugar tranquilo, ya estaba como acostumbrado, Satanás ya me tenía de hijo. Hasta que me recuerdo una noche me vine a acostar y yo me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana y me vine a acostar, me fui a acostar como a las 4. Una cosa así. Habíamos estado predicando toda la noche a unos jóvenes allí en unos barrios y habíamos estado predicándole a las personas. Yo había visto cómo una persona había sido libre, había visto cómo jóvenes que estaban allí tomando, luego soltaron las botellas y empezaron a aceptar a Cristo en el corazón. Y vi todas aquellas cuestiones que me llenaron de fe esa noche. Se ve que todo aquello impactó mi corazón y me llené de fe. Cuando me fui a dormir, me recuerdo muy bien que el corazón me empezó a latir, pero a 1000. Y me acuerdo que esa noche ya no aguanté más. Pero no aguanté más la hipocresía del diablo,
las mentiras de Satanás. Y le dije, ¿sabés qué, diablo? Yo me acuerdo muy bien, le dije, ¿sabés qué, diablo? Si me querés matar, matame, pero si me matás me voy con Dios. Y si vivo, de Dios soy. Nunca más. Nunca más el diablo me vino a atormentar así de esa manera. Se terminó las taquicardias truchas. Amén. Se le terminó la carrera artística al diablo. Pero él me mentía con eso, hermano. Y me tenía afligido en mi corazón con eso. Hasta que el Señor vino a mi vida, me mostró la verdad. El Señor vino y me llenó de fe y de esperanza. Y le dije, ¿sabes qué? Ahora no me importa nada. Yo calculo que a algún creyente o a todos los creyentes llega el momento donde tú dices, a mí no me importa nada, me gustaría estar todo el día en la iglesia orando, ¿qué me importa los vecinos, los parientes? Ese es el espíritu que tiene que tener un creyente, de saber que no le importe nada sino solamente la bendición de Dios. Pero tú tienes que responderle. ¿Y sabes por qué yo le respondí esto? Porque esto fue lo que decía el apóstol Pablo, que si morimos somos de Cristo, pero si vivimos somos de Cristo igual. Amén. Sea que vivamos o sea que muramos, de Dios somos. Y yo había escuchado esa palabra. Y yo eso mismo le dije a Satanás, lo que decía la palabra de Dios, lo que había dicho el apóstol Pablo. Y yo me acordé en ese momento, y fue Dios que me ha traído a memoria esa palabra de Dios. Y yo se la dije a Satanás, y Satanás tuvo que huir, y nunca más vino a atormentarme así de esa manera el diablo. Pero le dije lo que estaba escrito, lo que había dicho el apóstol Pablo. Y yo me acordé de eso. Y me llené de fe. El Señor había puesto fe, había puesto su espíritu en mi corazón. Me había equipado para que cuando llegue ese momento de enfrentar esa dificultad, yo venza. Si hoy tú has escuchado este mensaje es porque Dios quiere darte la victoria. Amén. Ahora depende de tu vida, de que empieces a orar y que empieces a reprender esas voces en tu mente, que empieces a reprender toda aquella angustia que viene y que te invade tu corazón, esa tristeza, esa bronca, ese rencor, ese odio, todas aquellas cosas que te están perturbando en tu corazón, que empieces a echarlas fuera en el nombre de Jesús y que empieces a plantarte en tu posición, en la posición de hijo. Y que dejes de ser extranjero siendo hijo, que dejes de ser extraño siendo hijo. Recuerda que el hijo pródigo se fue y dice que él comía las algarrobas de los cerdos. Los cerdos es un animal inmundo para los judíos, pero dice que él comía aquella comida de los cerdos. Y pensó en un momento y dijo, si yo vuelvo a la casa de mi padre y le pido disculpas, sé que mi padre por lo menos me tomará como un empleado de él, y los empleados de él comen mejor que lo que yo estoy comiendo. Y cuando él llegó a aquel lugar, dice que el padre lo recibió y dice que hizo fiesta, y cuenta que le pusieron vestiduras nuevas, calzados nuevos y un anillo que era la autoridad que le daba al padre a su hijo. El anillo. ¿Qué hizo el padre? Lo tomó como un empleado. Le dijo, tú eres mi hijo, vamos a hacer fiesta, tú has vuelto, vamos a hacer fiesta, eres mi hijo, no eres un empleado. Tú eres hijo de Dios. Y como hijo, aquellos que son padres, dime, ¿le darías todo lo que puedas darle a tu hijo? Se lo darías. Pero tienes que entender que tú tienes que luchar. Dice que Jesús le respondió y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Cómo vino el Señor? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo volvió? Volvió en el poder del Espíritu Santo. Amén. Tú tal vez dices, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero el diablo a veces viene y me molesta. Bueno, repréndelo, peléalo, échalo fuera. Y luego vendrás en el poder del Espíritu Santo. Las cosas cambiarán, pero debes vencer. Yo no sé cuál será tu lucha en tu corazón, en tu mente. Y cuando hablamos de lucha, son luchas que tú tienes muy adentro en tu vida. Y Dios quiere ayudarte a vencerla, porque el Señor sabe que no puedes vivir así. No se puede vivir una vida así. No puedes vivir en paz, no puedes vivir en esperanza. No puedes seguir creyendo, no puedes seguir tomando las cosas de Dios porque estás angustiado, estás angustiada en tu corazón, y toda aquella dificultad que hay en tu mente, en tu corazón, la cual tú tienes que enfrentar, no te deja crecer, no te deja andar, no te deja fructificar en Dios. Y Dios dice, se terminó, acá se terminó.
Solamente toma de mi espíritu, toma de mi palabra. Y cuando venga el enemigo, dile lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor te dice, no lo estás diciendo tú, sino que es mi palabra. Y tú irás en el nombre de Jesús. Yo iré adelante, dice el Señor. Tú no te preocupes, pero con tu oración tú tienes que empezar a hacer que los cielos se abran sobre tu vida, en tu corazón, en tu mente, sobre tu matrimonio y sobre tu familia. Amén. Decirle con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Bendito Dios. Yo te invito a que puedas ponerte de pie y vamos a estar orando. Amén. Vamos a orar. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Vamos a hacer una oración para que puedan aceptar a Cristo en el corazón. Tú dirás, bueno, aquí aparentemente tal vez hemos aceptado todos a Cristo en el corazón, pero sabes que hay personas que están escuchando los mensajes que no aceptaron a Cristo en el corazón y tienen que aceptar a Cristo en su corazón. Tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón para que el Espíritu de Dios entre en tu vida y empiece a obrar y te empiece a dar esa victoria que tú estás necesitando. Amén. Repetí conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Esta noche he escuchado tu palabra. He escuchado tu palabra. Señor Jesús. Señor Jesús. Quiero decirte que necesito de tu victoria. Que necesito ser lleno y revestido con el Espíritu Santo. Por eso, Señor, hoy yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, yo te doy gracias por aquella cruz. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, por hacerme un hijo tuyo. Señor Jesús, tu palabra dice que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Quiero que esta verdad quede en mi corazón eternamente. Señor Jesús, tu palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor Jesús, quiero, Señor, que toda esta palabra se haga real en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Y te doy permiso. Para que entres en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Yo te alabo. Y te bendigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.